Bienvenidos al programa número 22 de Alta Fidelidad, el podcast dedicado al coleccionismo discográfico. Como siempre, Kidax acá conduciendo. Y mi invitado de hoy es Orlando, de la página El Soundtrack de mi vida. Él es de México. ¿Cómo estás, Orlando? ¿Todo bien? Todo bien, muchas gracias. Mucho gusto de saludarte, Axel. Buenísimo, buenísimo. Bueno, muchas gracias por sumarte. Y bueno, ya arrancando a hablar de discos, quería preguntarte cómo te iniciaste en este hobby, cuáles fueron los primeros discos que compraste, los primeros que escuchaste de chico, cuáles fueron los primeros. Bueno, pues digo varias preguntas aquí al inicio, pero primero déjame empezar por felicitarte por el proyecto que tienes. Me Muchas parece gracias. pues muy enriquecedor, entretenido para la gente que nos gusta comprar discos o que nos gusta el disco como un objeto, ¿no? Ujú. Y está muy innovador el proyecto que tienes. Me salió por pura casualidad en la página y la verdad escuché un par de capítulos y me parece pues algo padre, ¿no? Que quieras conversar con la gente que tiene este hobby. Y ahora Muchas gracias, sí, muchas gracias. De verdad, muchas no, ¿de gracias. qué, mi Ahora sí. estimado? Empezando por la primera pregunta, yo te podría decir que yo creo que yo no me considero en realidad coleccionista de discos. Creo que más bien soy pues consumidor de música y sí, me gusta consumirlo en un formato físico. Y a lo mejor hoy en día pues sí puedo decir que tengo un gran número de CDs o de discos en realidad yo creo que por accidentes de la vida, ¿no? Porque fíjate que muy de niño yo recuerdo muy bien que en mi casa pues, siempre había música, mi papá tenía discos de acetato, estos famosos LPs, mi mamá también tenía algunos, pero no tantos. Y solo había un estéreo y había una grabadora. Mi hermana tenía también, pues ella como era mayor, entonces acaparaba un poco la música, los tiempos libres y mi papá también, ¿no? Y mi papá tenía discos como de jazz, de blues, pero también de tríos, de boleros, de música mexicana, de música veracruzana. Entonces, pues nunca había mucho espacio para que uno pusiera música, ¿no? De que le gustara. Cuando tenías espacio, pues tu hermana te lo ganaba. Entonces, digamos que en mi Era una casa. competencia y a ver quién llegaba primero, ¿no? Claro, exactamente. Y sabes que en mi casa, pues como que en esa época, en la época de los ochentas, pues era bien difícil conseguir música eh, que te gustara. Digo, aparte uno está muy niño y pues oye lo que le pone, ¿no? Y Claro, sí, sí. fíjate que en este pleito, pues mi hermana siempre ponía sus discos, ¿no? Que era como, en México era la época de grupos musicales juveniles que eran como Timbiriche, o escuchaba mucho Sí. Parchís y cosas así. Y a mí me regalaron mi primer disco que me regaló mi mamá, yo creo mi papá. Yo me acuerdo que era un disco de niño, o sea, de música infantil, que era de un programa de televisión que se llamaba Odisea Burbujas, que en Ujú. México fue famoso para la gente que nacimos en esa época, y era un disco rojo, que a mí me fascinaba, entonces me gustaba verlo por atrás y por adelante. Curiosamente después me enteré que era de un músico famoso en México, que empezó como un poco con experimentar con música electrónica, que se llamaba Esquivel. Ujú. Este, y ese fue mi primer disco que me regalaron. Ya después, con el paso del tiempo, mientras iba creciendo, en alguna Navidad, como yo no tenía, nunca podía poner mis discos, o sea, porque siempre estaba o Timbiriche o estaba la música de mi papá, entonces no podía. Entonces mi papá me regaló una grabadora y con una grabadora me regalaron un par de cassettes, ¿no? O yo pedí que me compraran por ahí un par de cassettes. Y también me compraron por ahí, yo pedí que me compraran un disco, creo que era de Mecano, ¿no? Y este disco de Mecano, pues a mí me gustaba mucho, ¿no? Entre el cielo y el suelo. Y se me hacía, pues, interesante, me llamaba la atención y era como algo distinto de lo que se escuchaba un poquito en mi casa, que también era pop, que era lo que nos llegaba por la televisión, ¿no? En México. Yo creo que esos son mis dos, el que recuerdo que me regalaron y el que recuerdo que yo pedí, ¿no? Ahora, ya cuando crecí, pues ya me fui juntando mi dinerito para comprarme mis discos
Y de los primeros discos que yo recuerdo haberme comprado, déjame ver si recuerdo bien, yo creo que pues fueron algunos cassettes de esta época de terminando los 80, empezando los 90. Recuerdo que me compré un cassette de Depeche Mode que se llamaba Music for the Masses, que me gustaba mucho como ese sonido, que fue como los primeros cassettes que me compré, y a lo mejor unos de Madonna, de Like a Prayer. Esos yo creo que fueron los primeros cassettes que yo tenía, y realmente no tenía muchos recursos para comprarme cassettes originales, entonces me la pasaba grabando canciones del radio. Y robando que el locutor no pise la canción, ¿no? Exactamente. Oye, y hacía mis mezclas, o sea, tenía mis cassettes. Bueno, no es que hiciera mezclas, sino tenía que esperarme a que saliera la canción que me gustaba, que no pisoteara el locutor la canción, ni que empezara antes, y poderle tapar. Y te lo juro que sí tenía, los iba grabando poco a poco y hasta nombres les ponía, ¿no? Entonces, esos eran mis cassettes, y era una casetera de doble deck, ¿no? Entonces, si tenías cassettes originales, tú podías hacer tus cassettes grabando canciones de un cassette a otro, ¿no? Curiosamente ahora no tengo ningún cassette ya, ¿no? Digo, todos en mudanzas se perdieron. Yo creo que en alguna mudanza mis papás se deshicieron de todo, y yo no sé si por descuido, porque pues estaba más jovencillo, pues nunca supe ni qué pasó, ni con esos primeros discos de acetato, ni con esos CDs. Digo, perdón, y los con cassettes, esos cassettes. los cassettes que me dijiste que grababas, tipo, hacías como lo que sería una playlist de Spotify, ¿no? Por ejemplo, separabas, por ejemplo, no sé, románticos o temas largos. Exactamente, pero me llevaba mucho tiempo porque tenías que agarrar la canción en el radio. Entonces, había, de alguna manera en esa época, digo, la gente como uno se prestaba los cassettes, ¿no? O el estéreo que teníamos tenía posibilidad de grabar de disco a cassette. Claro. Era un poco o sea, era un poco difícil hacerlo. Bueno, no era difícil hacerlo, sino llevaba su tiempo, porque tenías que poner el disco, poner el cassette y esperarte, no le podías estar poniendo pausa, ¿no? O sea, ni que alguien tocara la aguja. Y ya después con los CDs fue más sencillo, ¿no? También se podían grabar. Claro, pasabas ahí la música. Y pero más o menos cuántos temas entraba en un cassette. Yo me acuerdo que fíjate que yo me acuerdo de los cassettes que eran de 60 y de 90. De 60 era porque le cabían 30 y 30, y creo que de 90 le cabía más, casi, pues 90 creo que eran los 90 minutos. Si mal no recuerdo, había dos tipos de cassettes. Y yo me acuerdo que mi papá me compraba la caja completa de cassettes vírgenes, y había al final de esa época de los 80s, principios de los 90s, hasta a colores salían los cassettes muy bonitos, ¿no? Con unos diseños, bueno, no a colores, sino pues había una marca que me acuerdo que era TDK, Sony, que tenía muchos, Maxwell. Después salían unos que cromados y no sé qué, ¿no? Entonces te cabía más o menos, según yo, 30 minutos de cada lado, ¿no? El problema es cuando estabas grabando la canción y se te acababa la cinta, porque cambiar el lado, pues... en medio de la canción. Mira que muchos discos, yo la verdad no los tuve en original hasta mucho tiempo después, porque no me alcanzaba, ¿no? Tenía muy pocos en realidad al principio, y iba comprando poco a poco. Después de que me pasó lo que me pasó, que perdí los cassettes y que perdí los LPs, realmente tenía muy pocos. Me acuerdo muy bien que tenía estos de burbujas de niños, tenía a lo mejor de Mecano, tenía un par de Madonna, tenía un par de Alaska y Dinarama, uno de Soda Stereo, y creo que creo que el de Michael Jackson de Thriller, o sea, no tenía más. Y cassettes tenía muchos, los perdí todos. Entonces cuando empieza el boom del CD, dije, ahora sí nadie me va a dejar, o sea, ahora sí esa va a ser la colección que voy a hacer de CDs. Y empecé a comprar poco a poco, muy poco a poco,
Y entre el CD y yo hacía mis cassettes de los CDs, ¿no? Y inclusive cuando empecé a manejar, que tenía un coche que tenía casetera los hacía con base en los pocos CDs que tenía, ¿no? Y seguía grabando, a lo mejor del radio, muchas canciones. Pero realmente yo creo que lo que ahorita conservo todavía es CDs de esa época, ¿no? Yo creo que principios de los 90s. Claro, Y buenísimo. en mi casa se deshicieron de la tornamesa, nos deshicimos de las grabadoras, como sucede en todo, ¿no? Y ahora, si te fijas, hay un boom otra vez, desde hace unos 5 años, no, 5 Del años, vinilo. yo creo que más de 5 años, del Sí, vinilo. más de 5. Sí, sí. Yo por nostalgia como que volví a regresar a eso, aunque al principio me rehusaba, porque decía, híjole, es que no, están bien caros, ¿no? Y yo me acuerdo que de niño el LP era muchísimo más barato que el CD. Cuando salió el CD, yo me acuerdo de los primeros CDs que fui a ver en una tienda departamental aquí en México que se llama el Sears, ¿no? Vendían estos componentes de compact disc del sonido de alta fidelidad y pues me acuerdo que tenían no sé, este tipo de música como de entre música clásica, pero también música moderna, no sé, como Duran Duran o como este tipo de grupos, George Michael, ¿no? Que lo ponías y se escuchaba impactante, ¿no? El compact disc, ¿no? Y aparte te decían, te va a durar toda la vida, y la verdad es que sí. Entonces, Sí, sí. el LP costaba, yo creo que una quinta parte de lo del CD, te lo puedo asegurar. Y Sí, el cassette pensar era un poquito que más barato. ahora, justamente hace un par de días vi una noticia que por primera vez desde los 80, creo, el vinilo desplazó oficialmente al CD en ventas. Sí, O sea, llegamos a ese punto. sí, Genera más dinero hoy en día la industria del vinilo que la del CD. sí, sí. Desafortunadamente el CD a lo mejor va un poco de salida, ¿no? Eso lo platicaba con uno de los amigos que conocí aquí, justo también en esta página, en la página que abrí de Instagram, que sí, que de alguna manera el vinilo empieza a repuntar sobre el CD, ¿no? Y el CD pues se empieza a quedar relegado. Yo veo que mucha gente pues ya no tiene para poner sus CDs, ¿no? O sea, utiliza la computadora, un lector de discos de computadora, o a lo mejor utiliza los propios DVDs, ¿no? O los Blu-rays Quizás, para escucharlos. quizás en un futuro, así como ahora estamos viviendo la fiebre del vinilo, ¿quién te dice que en una década más o menos resurja el CD o no? Puede pasar. Eso espero, para ver si mi colección vale más. Sí, sí, es verdad. No, Pero somos muchos sí puede aún, ser. somos muchos aún los que estamos enamorados del CD todavía. Así que no va Sí, a no, morir. a mí me sigue No gustando. creo A que mí me muera sigue. como dicen que va a pasar, pero bueno, evidentemente ya no vende como antes. Sí, no, ya no vende como antes. La verdad también las disqueras hacen muy mal en que te venden pues productos que no son de muy buena calidad en las impresiones, en las cajas. Sí, sí. Y en México empezaron, digo, yo creo que en los últimos 5 años, varias disqueras a sacar como discos interesantes que en México ya no se editaban y que a lo mejor son de estas grandes disqueras, bueno, no grandes, sino disqueras famosas de música pues, más alternativa, no sé si de Reino Unido, de Estados Unidos, pero ya también aquí dejaron de producir, ¿no? O sea, ya no se hace tanto CD, por lo menos en México, no, Sí, digo, hay una cadena fuerte que se llama, es una tienda que se llama Mix Up, sí, pero conocida. cada vez que vas, ves menos, ves más cosas digamos, de tecnología, de celulares, de juguetes, Ah, audífonos. es como aquí hay una marca que se llama Musimundo, que también en los Ajá, 90 fue la época de oro, donde vendían CDs, hasta libros llegaron a vender en un momento, ya. pero me decís lo de Mix Up y acá pasa lo mismo porque ahora en Musimundo entras y te llevas una heladera en vez de un CD. Sí, exactamente. Es lo mismo que está pasando Pero acá. Y bueno, es bien triste, pero bueno, la gente que eh, compramos siempre vamos a comprar, eso es lo que sí estoy convencido. sí, 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 obvio. Pero bueno, ¿qué es lo que más venís escuchando últimamente, Orlando? ¿Alguna banda o canciones que más venís enganchado?
¿Sabes qué? Siempre me ha gustado estar escuchando, digo, ya estoy grande, entonces crecí un poco en los 90s, me tocaron los 2000, del 2010, pero siempre he sido una persona que le gusta pues, continuar escuchando cosas nuevas, ¿no? Y andarle buscando. Digo, ahora con la tecnología tienes una facilidad para encontrar la música en el momento que tú quieras, ¿no? Con Spotify o con el YouTube, que es la plataforma donde más se escucha la música. Ujú. Siempre ando explorándole, hay cosas nuevas y yo creo que de los que más he estado escuchando últimamente es un grupo que se llama Idols, que es un grupo de Reino Unido yo lo acabo de descubrir, en realidad tiene un poquito más de tiempo y me sorprendió, ¿no? O sea, la forma y la fuerza que tiene su música. Además que líricamente me pareció muy divertido, políticamente a lo mejor incorrectos, pero al mismo tiempo con un mensaje positivo, ¿no? Es como una especie de punk con mucha fuerza, que te hablan de temas inclusive de la masculinidad, de cómo te enseñan, ¿no? A que los niños no lloran, y un poco tratar de, de desacreditar este tipo de Como enseñamientos que derribar esos pensamientos, digamos. exactamente, Como de construirse. exacto, habla de temas de migración, no sé, está muy interesante su disco, yo lo escuché por pura suerte, porque también digo, yo creo que lo escuché porque me gusta mucho una cantante que se llama Anna Calvi, que también Ujú. es de Reino Unido, y hizo como una revisión de su propio disco y tenía una colaboración con este grupo, y de ahí brinqué ese grupo y creo que es una sensación en Europa. Iban a venir a México a principios de este año y se canceló por el tema de la pandemia del COVID. Qué bueno, porque pues yo ni boletos tenía y no sabía, ni siquiera los conocía, los conocí, te lo juro, los conocí hace como, yo creo que un mes y los escucho un día sí, dos no, a lo mejor, y sí me llamaron la atención. Después, de música a lo mejor más pop, también me llamó mucho la atención esta cantante que no conocía, Jessie Ware. Ujú. Me pareció fabuloso un disco que sacó este año. Como, claro, tiene una reminiscencia un poco de los 80s, principios de los 90s, pero pues con un pop súper elegante y muy disfrutable, ¿no? De esas canciones que, digo, de que empieza el disco y éxito tras éxito tras éxito, ¿no? Yo creo que esos son dos de los que he descubierto hace poco, ¿no? Digo, hay un tercero que se llama Fountain DC, que también los acabo de descubrir, que ese es su segundo disco que sacaron. Un grupo como muy de la post-punk era, ¿no? Con este sonido un poquito oscuro, ¿no? Me llama mucho la atención a veces ese tipo de sonidos o de ambiente, tirándole un poquito al oscuro. Y pues estos son como una especie yo digo que es como un Joy Division con Interpol, pero pues traídos al 2020, ¿no? Unos chavitos también, o sea, súper jóvenes, pero me gustó su proyecto, ¿no? Eso he ¿Y estado discos escuchando favoritos? últimamente. ¿Y discos favoritos de este año? Por ejemplo, vi que tenías posteado el de Fiona Apple. Muy buen Sí, disco, dicho sea de paso. ¿Algunos otros que te hayan gustado que hayan salido este año? fíjate que sí, también año con año, pues voy viendo lo que va saliendo. Fiona Apple es una de las cantantes que yo recuerdo mucho en los 90s, cuando salió con el primer disco que se llama Tidal. Claro, que tiene Pues yo Criminal. estaba enamorado, ¿no? De Criminal, ¿no? Y de Temazo. Shadow Boxer, ¿no? Eran unos temazos. Y sabes que era una chava que tenía, pues bueno, en esa época tenía unos 17 años y cantaba con una fuerza y con una pasión, pues, impactante, ¿no? Y aparte, sus letras eran, pues iban hasta el fondo, hasta el fondo, hasta el fondo. Y, curiosamente, pues ha sacado bien poquitos discos, digo, este Sí, es el sí, la quinto verdad que sí. disco. Una carrera Es una muy persona, esporádica. sí, muy esporádica, pero es muy, muy, muy buena y de alguna manera nunca se ha corrompido al mainstream, ni se ha subido a este tipo de corrientes, ¿no?
que después las compañías disqueras pues apoyan, y me gustó mucho su último disco. La verdad, lo escuché mucho, Sí. lo he escuchado mucho durante esta época del COVID. Yo creo que sí es uno de mis discos favoritos del año, aunque me gustó mucho también el de Tame Impala, me gustó a principios de este año, que Sí, también salió. tiene grandes temas. Sí, sí. Tiene grandes Soundtrack. temas. Yo creo que si sale de Idols, que viene o que ya acaba de salir el segundo, espero escucharlo bien y a lo mejor se convierte en uno de mis favoritos, a lo mejor porque me llamó la atención esta banda. Tengo un gusto también por Pearl Jam, y la verdad, a lo mejor no es el disco más exitoso de su carrera, pero pues a mí la verdad me gusta, y me gustó mucho el disco que hicieron y que sacaron también este año. Ujú. Es, ¿Sabes también cuál me gustó y me sorprendió? Porque ya les estaba perdiendo un poquito el gusto, el de los Strokes. Se me hizo un Sí, disco, sí, se me coincido. hizo un disco bueno, la Muy verdad. bueno. Y lo he escuchado pocas veces, pero la verdad, cada vez que lo escucho, le encuentro algo nuevo y digo, sí está muy bien hecho comparado con el pasado, ¿no? El pasado que lo tengo, que se llama RCA, creo, según yo. Ujú. La verdad, lo escuché yo creo que 2 veces y ahí lo tengo. O sea, no me atrapó tanto como al principio, cuando salieron Julián Casablancas y los Strokes con los primeros 2 discos, que para mí son, yo creo que de los mejores, ¿no? Pero la verdad, está a ese nivel, ¿no? Yo creo que por ahí están mis top 5, casi, casi. Buenísimo. Y hablando de vuelta de tu colección, ¿tenés discos raros entre los tuyos? Rarezas, ediciones limitadas, ¿tenés algo de eso? Pues mira, después no te das cuenta que tienes rarezas ni que tienes ediciones. Ahora venden, lo que he visto es que te venden mucho el tema de la edición limitada a supercolor, y yo la verdad sí debo de confesar que he caído en ese tipo de mercadotecnia, porque sí me han enamorado los colores de los vinilos. El vinilo Este, naranja, ¿viste? El vinilo Híjole, púrpura que te sacan, ¿no? Sí, sí, es una que te adicción. sale en un ojo de la cara, y yo sí he caído, la verdad sí debo de reconocer. No debería, porque pues al fin y al cabo es lo mismo. Este, pero uno de los que a mí me costó, para mí, de los que yo digo, bueno, pues para mí es el que a mí más me costó trabajo conseguir, y a lo mejor no es el más caro, de Radiohead, de OK Computer, la versión de reedición, que creo Sí. que ni siquiera lo he subido en esta página, no lo he subido, pero me costó mucho trabajo conseguirlo porque lo anduve cazando en Discogs, pero me costaba bien caro el que me lo trajeran hasta acá, entonces me esperé, y en algún viaje a Canadá, de pura chiripa lo encontré a buen precio, cerrado, la versión que yo quería, que es una versión como azul opaca, de un disco que a mí me gusta muchísimo, ¿no? Y ese le tengo especial cariño. Y yo creo que pues, son de los discos que no es un disco raro, pero para mí volverlo a conseguir me va a costar trabajo si lo quiero volver a conseguir, más en México. Ahora, de rarezas, pues yo creo que tengo mucha rareza de música, sobre todo de CDs, de música que a lo mejor no escucha nadie más que yo, o de los que yo conozco cercanos, ¿no? Porque en algún momento, sobre todo en mi vida preparatoriana y en la universidad, me empezó a gustar mucho pues la música como del rock gótico, clásico, un poco de la onda del movimiento oscuro, y andaba escuchando unos cantantes que pues, o grupos que a lo mejor no son muy conocidos en el mainstream, ¿no? Entonces por ahí tengo una caja de rock gótico clásico que es muy añorada en la gente que le gusta este tipo de música. Y tengo también todos mis CDs de un grupo que me gusta mucho que se llama Bauhaus, que pues ahora es muy difícil conseguir Sí. los CDs. Digo, ahora los vinilos también ahí los tengo. Y música por ese estilo que sé que es difícil de conseguir, ¿no? Y en alguna ocasión, a lo mejor de rarezas, que pues, dicen que las ediciones japonesas son pues rarezas, ¿no? Yo no soy tan de ediciones japonesas, pero me regalaron, bueno, pude conseguir de una persona que tuvo un viaje allá. Más bien fue un encargo porque lo terminé pagando, pero pues, uno me salió más barato que otro. Siempre la- Un par, sí,
un par de discos de un proyecto que se llamaba This Mortal Coil, que no sé si lo has Ujú. escuchado. No, la verdad que no. Bueno, pues es de como un poco al principio de los 80s, finales de los 90s, de una casa disquera que se llama 4AD, que es pues, también muy famosa. Este, y esos yo creo que también les tengo especial cariño porque pues para conseguirlos pues me va a costar trabajo, ¿no? No sé cuánto cuesten, la verdad tampoco. Pero sí son de ese tipo de repente de música que igual y no todo el mundo escucha, ¿no? Ujú. Me contabas ayer por llamada que habías Sí. venido acá a Argentina a visitarte disquerías. ¿Fuiste a ver bandas o algo o solamente te dedicaste a recorrer? ¿Y qué cositas te pudiste llevar de acá? ¿Sabes qué? Recuerdo muy bien que me fui a Buenos Aires, he ido a Buenos Aires un par de veces. Ajá. Este, el, lo que sí, no recuerdo muy, soy medio malo para los lugares de, digo, De la para ciudad, digamos. acordarme de las ciudades, De los pero nombres. me acuerdo mucho de Puerto Madero, ¿no? Que es donde están Sí, muchos restaurantes, sí, sí, sí. la última vez que fui, inclusive, estaba como remodelado, súper bonito. Me acuerdo mucho también de que nos quedábamos hospedados pues en la zona centro, ¿no? Porque me acuerdo ir caminando a la casa Rosada. Y en el centro me acuerdo que yo buscaba en internet, en ese entonces no sé si el Google Maps era la aplicación que más se utilizaba, pero en internet buscaba venta y compra de discos. Y me acuerdo que en el centro, las primeras tiendas de viniles más grandes que yo vi fue en Buenos Aires, porque en México, pues las tiendas empezaron un poquito a crecer, a lo mejor hace unos 5 años, pero yo te estoy hablando que yo fui a Buenos Aires hace 10. Entonces, Ujú. hace 10 en México yo no recuerdo que hubiera muchos que vendieran discos y vendían Muchas CDs, disquerías. y de hecho CDs usados y nuevos. Y me acuerdo que me traje un disco que en ese entonces, que es edición argentina, de un cantante que se llama Nick Cave and the Bad Seeds. Sí, señor. Grosso. Ese me lo traje de Argentina. Y me traje uno de un grupo como de rock argentino, que en México aquí fue muy famoso y se le quería mucho durante los 90 que se llamaba Todos tus muertos, que es Sí, como gran banda. sí, y me traje esos dos CDs. Lo que no me acuerdo es bien cómo se llamaba la tienda. Y había una plaza comercial donde también tendrían una tienda chiquita de discos y algo me compré. Lo que no me acuerdo bien es que compré. Este, lo que sí recuerdo es que en los CDs te dabas cuenta que la industria argentina pues producía CDs también, ¿no? Algo muy parecido a lo que sucedía en México, ¿no? Que lo ves hecho en Exacto. México, ¿no? Sí, Y sí, sí, eso a mí me también. llamó la atención. Sí, las ediciones hoy en día no son tan buenas, digamos. Ahora sale mucho, hablando de CD, ¿no? Sale Ajá. mucho Digipack, ¿viste? Sí, Cosa que también aquí en es México, o sea, ya el Digipack, digo, oye, sin ningún sin- booklet, sin nada, ¿no? sí, sí, sí. La Bueno, edición más eso es un dolor. económica. Es un dolor, Eso es un dolor terrible. es un dolor Es terrible. como fanático del CD, ver que se está perdiendo ese arte de los libritos, Sí, ¿viste? a mí me acaba de Como- pasar justo, compré un CD hace yo creo que unas 3 semanas, el último que compré. Tenía muchas ganas este CD, pues era, porque lo había visto y dije, pues, de aquí a que lo vuelva a encontrar va a ser difícil. Uno de David Bowie que se llama Hours. Y pues sí, ya sí, voy, señor. lo compré, lo abro y de hecho estaba con un amigo y los dos ahí nos dimos cuenta que básicamente, o sea, ni era la reedición buena, no tiene nada el booklet, las letras no son las que eran, ni siquiera es una reproducción buena, ¿no? El CD ni siquiera lo he puesto, no lo he probado, pero tanto la carátula, la contraportada y lo de adentro, pues nada más era la carátula, ¿no? Y dije, híjole, pues, y me lo vendieron como, y eso que es supuestamente importado, ¿no? No era nacional, pero son de esos que Sony ahora saca, pues ya para vender el catálogo, ¿no? ¿Sabés lo que hago yo a veces cuando podía ir a los parques a comprar discos? ¿Viste que tenés como los agujeritos de arriba del lomo, que se ve el Sí, librito, todo eso? Bueno, sí. yo me fijo, si veo que tiene muchas paginitas, me lo compro. Si veo que tiene una o dos,
ahí lo pienso un toque más. Depende si lo quiero mucho o no. Sí, Es un sí, y truquito tienes razón. que tengo yo. Sí, sí, y la verdad yo también lo he aplicado. En este se me fue, la verdad no sé, porque lo vi, decía que era de importación. Dije, si es de importación, no es la porquería que de repente hacen aquí. No, pues de importación y todo, me salió malísimo. Bueno, no malísimo, el disco está bien, digo, se escucha, seguramente se escucha bien. Sí, obvio. El tema es que los que compramos discos no los compramos solo por el sonido, pues el sonido lo puedes ya bajar de Spotify o si no tienes en digital, pues ya Total. lo escuchas así. Sino es tener un poco más del contexto de lo que fue la obra en su momento, ¿no? De ver, bueno, a mí me encanta ver, por ejemplo, dónde fue producido el disco, el ingeniero de mezcla, el de sonido, productor, arte, el director del Claro, arte, claro, todos claro, esos pequeños detallitos, ¿viste? Eso claro, está muy bueno. claro, que eso es Eh, ahora lo que a lo mejor los vinilos traen, ¿no? Que te vuelven a reproducir todo súper bonito y con más detalle. Y, digo, regresando a este de Fiona Apple, pues yo me exageré y lo compré también en el vinilo y el librito está bien padre, la verdad. O sea, es un booklet, es como una revistita, ¿no? claro. Y hablando de, ¿tenés placeres culposos en tu colección? Algo muy adelantado ayer. Sí, yo creo que todos tenemos, pero yo creo que ya no son culposos, porque ya llega una edad donde, pues si Ya te son gusta placeres. la música, es un placer, ¿no? Yo no creo que tenga, culposo, pero a lo mejor en la época que yo crecí con la música, pues había como dos bandas, ¿no? Si te gustaba lo que llamaban acá el Ponches Ponches, que era como música house, un poco el inicio del hip hop en México, pero más comercial, ¿no? Como, pues te decían, no, pues cómo te puede gustar, no sé, MC Hammer y cosas así. Y la verdad hoy en día es música que es exacto, es música que me gusta, que me sigue gustando, que además pues me recuerda a cosas muy padres de mi juventud, pero inclusive hasta hoy en día, pues, por ejemplo, escuchar a los Ángeles Azules, a mí me gustan mucho, ¿no? El tema de la cumbia, y hay cierta música que me llama, que no lo considero gulpo, algo pues que me deba de dar pena, aunque también sí hay cierta música que pues no me entra, ¿no? Que no la critico, pero no es algo que me llame mucho la atención, ¿no? Es lo que alcanzo a ver, digo, en mi círculo cercano, ¿no? De repente que vas con amigos a una fiesta y pues están pasando pura canciones de reggaetón que no tengo nada en contra de ellos, pero no las conozco, ¿no? O sea, me pasa que de repente hay ciertas corrientes musicales que yo estoy pasando de largo, trato de escucharlas y digo, híjole, no me late tanto, este, pero es lo que se está escuchando, ¿no? Y de repente, entre todas esas cosas, pues hay una que otra canción que te gusta, que te llama la atención. Entonces yo ahí le digo que ese gusto culposo, pues se convierte en otro tema, ¿no? En algo que sí te gusta, ¿no? Este, digamos, otro gusto culposo, yo creo que podría ser estas canciones que me recuerdan más a mi familia, ¿no? Que es, en la época de niños escuchábamos en la radio mexicana, pues escuchaba mucho como la balada romántica, ¿no? Entonces, pues mi mamá escuchaba a Juan Gabriel, a Rocío Dúrcal, Lupita D'Alessio, Pimpinela y sus pleitos. Entonces, todas esas canciones de niño a mí me gustaban mucho y hoy las pongo y me divierten mucho, ¿no? O sea, Amanda Miguel y sus gritos, pues yo decía, wow, esta señora, alguien va a matar, y, y hoy en día me sigue gustando, ¿no? Por ejemplo. ¿Sabés cuál disco vi en tu colección que no lo vi en ninguna otra, creo? Que A es un ver, discazo. El de ¿cuál? D-Light, World Click, Groovies Ándale, in the por Heart. ejemplo. Sí, Qué ese temazo. disco es un disco que a lo mejor te puedo decir que en mi época, antes digo, me gusta mucho el rock, y me gusta mucho la música, pues alternativa también, pero en esa época, el house, y la música, que no sé si es house, acid house, o la música de discoteca, ¿no? Me Ujú. fascinaba. Sí, Entonces, yo me acuerdo que este disco de Delight, desde la primera vez que yo lo escuché,
Es un disco que siempre me ha gustado. El segundo creo que nunca lo he escuchado, la verdad. Tienen creo que nada más Está dos. bueno, ¿eh? Tiene, Yo no lo he tiene temas escuchado copados. mucho, pero Te lo recomiendo. órale, lo voy a escuchar, la verdad, porque es un disco que le tengo bastante cariño, porque era en mi época de que íbamos a fiestas principalmente a fiestas o a estas tardeadas en discotecas que en México te dejaban entrar a jóvenes en la tarde, ¿no? Y ponían este tipo de música, ¿no? Como Technotronic, ponían a Delight, ponían a grupos como Black Box o CNC Music Factory, que también me gustaba mucho, que era de esta como corriente de música pop, dedicada a un poco que mezclaban un poco el hip hop y la música house. Ya después se fue desvaneciendo un poco la fuerza de esa música, pero en esa época a mí me gustaban mucho, ¿no? Claro, llegó el grunge y reventó a todo. derribó con todo. Impactante. Yo también fui con ellos me subí a ese tren. Pero antes, digo, nadie puede negar que esta parte de la música house bailable, pues era parte del día a día pues en la mente de muchos, ¿no? En la música, en el soundtrack de la vida de varios. Bueno, Orlando, vamos con los 10 discos favoritos tuyos. Hablamos un poquito cada uno. Dale, bueno, ¿querés arrancar? Tirarme vos ahí y me contás. A ver, déjame ver con cuál puedo empezar de los que te comentaba. Yo creo que el primero que te comentaba, y esto es a lo mejor como parte de las preguntas que me habías hecho, es de Alaska y Dinarama, porque fue uno de mis primeros cassettes, que cuando yo lo compré era una especie como de rebeldía interna, ¿no? Te estoy hablando de la época de los 80s, donde pues lo que tú veías era lo que te ponían en la televisión, ¿no? Y yo me acuerdo la primera vez que vi a esta cantante y este grupo, pues fue en un programa que salía en Televisión Nacional, que era como un programa de variedades todos los domingos, que era aburridísimo y solo podías, o sea, tu mente estaba pensada solo para escuchar a esos artistas, pero salió ella y yo decía, wow, ¿no? O sea, es entre un extraterrestre, un alien, es una cantante, porque salía con una imagen bestial, o sea, vestida con colores plateados, me acuerdo muy bien, con unas plataformas enormes, con el pelo rapado, pintada a más no poder. Y yo decía, ¿quiénes son, no? Y en México pues fue muy famoso este grupo, Alaska y Dinarama. A mí me compraron yo pedí que me compraran este cassette, no me lo querían comprar porque la imagen, la portada pues era un poco sexosa, ¿no? O sexual, ¿no? Y no sabían si Alaska, aquí en México no sabían si era hombre o mujer. O sea, tenía un tema visualmente fuerte para el conservadurismo que había en ese entonces. Y eso que la música no era algo estridente, ¿no? Entonces ese era como parte de mi primera rebelión. La primera vez que lo escuché no me gustó tanto porque se me hizo algo muy diferente a lo que habían hecho antes en el disco pasado, pero después le fui agarrando gusto, ¿no? Porque tenía como una mezcla entre la música electrónica, el soul y letras, un poco, con esta textura de repente que tiene Alaska y Dinarama, o que tiene Alaska y los Pegamoides, de lo siniestro, ¿no? O sea, canciones como El fin del mundo, ¿no? Que creo que la estamos viviendo hoy en día, creo que sigue estando vigente, ¿no? Con la pandemia. Con la pandemia, ¿no? Entonces yo me acuerdo, imagínate, era un niño de 10 años escuchando este tipo de canciones, ¿no? Como La funcionaria asesina. Y se me hacía divertido, la verdad. O sea, me gustaba esta parte de que era musicalmente algo que lo podías escuchar y si no le ponías mucha atención, pues pasaba de largo, pero para un niño, pues decía, ahora le están cantando una canción de una persona que va a matar a todos, ¿no? Y que se está divirtiendo. Entonces me llamó la atención, y yo creo que por eso le tengo el Silverhammer de los Beatles. Exacto, exacto. Y ¿sabes qué? Pues a un niño que la verdad, pues yo tuve que experimentarle en el radio, ¿no? Entonces iba cambiando de estación en estación, y pues era como parte de mi rebeldía. Yo creo que ese sería el primero. Y es un disco, la verdad, ahora que lo revisas o que lo ves, es un disco bueno, que claro, es como el rompimiento de Carlos Berlanga, que estaba en ese grupo,
y Alaska y Nacho Canut después hicieron un proyecto que hoy sigue vigente, que se llama Fangoria, que es un grupo pues que le tengo cierto cariño, digo, a lo mejor ya no es el apego que tenía yo de niño, y que se me hacen como artistas o cantantes que siempre son señores ya grandes, la verdad, formales inclusive en algunas cosas, pero siempre tienen esa imagen un poquito transgresora, ¿no? Y algunas letras un poco tiradas al drama, y me llamó mucho la atención, ¿no? Ese sería el primero. Buenísimo. Vamos con el segundo. El segundo, déjame ver cuál te puse. Ya se me está olvidando. A ver, Depeche Mode. Ya, aquí lo tengo. El de Depeche Mode, el 101. Fíjate que ese es uno de los discos que más quise tener y que nunca tuve. Por eso lo puse, porque lo tuve en cassette. Alguien me prestó los cassettes, grabé mis 2 cassettes, les di un uso como tú no tienes una idea. La canción de Everything Counts la ponían en todas las fiestas, tiene una introducción impactante. Yo creo que es uno de los grupos que a mí me transformó un poco de escuchar la música en inglés. En México se escuchaba la música en español, ¿no? Principalmente de mi niñez hasta un poco entrada a mi adolescencia, la música en inglés, la verdad, no era muy famosa, ¿no? Inclusive nos llegaba primero música, pues, como de Argentina, ¿no? O sea, Soda Stereo, yo recuerdo perfectamente escuchar primero a Soda Stereo que música en inglés, ¿no? Sí, digo, no sé si los Enanitos Verdes, claro, también. Ahorita no recuerdo quién más, pero hasta yo creo que Fito Páez, digo, muchos cantantes han llegado, pero en esa época, principalmente en esa época de los 80s, no se escuchaba música en inglés. Yo recuerdo haber escuchado Depeche Mode y sobre todo la imagen de ese disco, la portada de ese disco, pues la veías en todos lados, ¿no? O sea, ibas a tianguis de ropa y estaba las playeras con esa portada. Y me llamaba la atención de saber, pues, qué era Depeche Mode. Y le tengo especial cariño a ese disco porque, pues, fue uno de mis cassettes que tenía. Y además, como que combinaba el de Music for the Masses, que sí lo tuve, y algunos discos anteriores, ¿no? Que no los tenía, ¿no? Como Black Celebration y pues otros más. Y tenía tenía unos, yo creo que como 5 o 6 exitazos que en México, yo creo que Depeche Mode, U2 y The Cure, pues como que abrieron un panorama musical para mucha gente de mi edad, ¿no? Para escuchar otro tipo de música, yo creo. Y me costó mucho trabajo después conseguirlo y nunca lo tuve en original hasta que lo compré en vinilo hace 4 años. O sea, siempre tengo muchos CDs de Depeche Mode, pero siempre encontraba ese CD sumamente caro. Entonces decía, bueno, después lo compro. No, pues ya me lo sé. No, pues lo he escuchado muchas veces. Y no lo compraba y no lo compraba. Y lo compré hace 4 años apenas. Entonces buenísimo. Yo creo que por eso es uno de mis discos favoritos. Buenísimo. ¿Vamos con el tercero? Sí, claro que sí. El de Madonna, Like a Prayer. Yo creo que es uno de los discos que más me gusta de ella. Yo creo que es también una de las fases pues más reveladoras, ¿no? de su carrera. Y yo también recuerdo que mi despertar musical no podría ser si no la hubiera escuchado a ella, ¿no? De hecho, el primer disco que tuve de ella no fue ese, fue el de True Blue, que también me gustaba mucho. Blue, sí. Después tuvo una época que hizo una película que a mí de niño me llevaron a ver esa película y se me hacía pues una película muy divertida, que se llamaba ¿Quién es esa chica? Bueno, así la tradujeron aquí en México, ¿no? Who's That Girl? Sí. Acá también creo. Y después hace un cambio, ¿no? Radical, que ya venía de varios cambios de imagen con este disco de Like a Prayer, y después saca una gira mundial que se llamaba Blonde Ambition, que en México la pasaron en la televisión y era una cosa que decías, esta señora, o sea, esta chava, ¿qué onda, no? O sea, transformada. Esa es la del documental, ¿no? La de, acá sí, a la cama con Madonna. Acá se llama acá se llama así, creo decir. Sí, exacto, es ese, En la cama con Madonna, también aquí la pasaron. Sí. Y en esa época, que es como de Like a Prayer y un poquito más adelante, pues yo me acuerdo que era como de estas personas también transgresoras, ¿no? Desde su primer video de Like a Prayer,
pues le estaba cantando en una iglesia y como que se enamoraba del santo, entonces era un poco Sí, choqueante, ¿no? Después Express Yourself, que también era un video pues que pues dicen muchos que utilizó la imagen esta de Metrópolis, ¿no? De una película pues sí, una película clásica, antigua. ¿no? Del Sí, cine alemán. Entonces tenía esto de que cada vez que ponía un video, pues era una controversia enorme, ¿no? Y esa gira, pues yo me acuerdo que ese disco y esa gira fue lo que más me llamó la atención de ella y la seguí. Yo creo que sigo esa artista, la sigo ya por completismo más ahora que porque a lo mejor me llame tanto la atención como antes, ¿no? Pero de niño claro, era impactante, ¿no? Y aparte pues, siempre ha sido muy famosa, ¿no? Ese sería, yo creo que el tercero, vamos en el tercero, ¿va? el tercero. Sí, sí, ahora vamos por el cuarto. Pearl Jam, yo creo que, digo, uno de mis grupos consentidos de toda la vida. Curiosamente, en la época que empezó el grunge, yo creo que empezó con Nirvana, ¿no? Ciertamente es un grupazo Nirvana, pero a mí Pearl Jam, no sabes cómo ese disco me gustaba mucho, ¿no? O sea, la fuerza que tenía Eddie Vedder para cantar en vivo, que yo me acuerdo que el primer video que yo vi de Eddie Vedder, pues fue el de Jeremy, que El es de de un Jeremy, niño sí. que se mata enfrente de sus compañeros y la Sí, fuerza con la que está cantando es impactante. Y después en México, pues ya, como que el MTV, yo me acuerdo más de MTV en esa época que en la época que salió, porque no todos teníamos MTV, ¿no? Tenías que tener televisión por cable, entonces yo no tenía. Me acuerdo de algún concierto en vivo que se trepaba por el escenario por arriba sí, estaba loco, de con los donde están las balcones. luces. Estaba Sí, loco, sí, ¿no? Y a mí se sí, me sí, sí. hacía impactante, ¿no? Después un poco escuchando la historia de cómo conocieron a Eddie Vedder y Eddie Vedder a los de la banda, que venían de otro grupo, que se había suicidado el vocalista, y que él Andy era Wood, un, sí, de sobredosis exacto, creo que. de sobredosis, ¿no? Y él que estaba en San Diego y que se dedicaba como al surf y empezaba mandándoles las canciones con las letras que escuchaba, digo, con la música que escuchaba en los cassettes que le mandaba, ¿no? Me pareció pues, una manera muy creativa de cómo cómo se da esa simbiosis, ¿no? Entre los músicos y dan este producto, ¿no? Y es un disco que en México, la verdad, se escuchó muchísimo y de hecho a lo mejor no muy al principio, pero durante unos 4 años, híjole, pues Pearl Jam, yo creo que es En la una de cima. las bandas Sí, clásicas y más queridas de aquí de México y la verdad me gustó mucho el que siguió, el de Versus, el que siguió también, eh, Vitalogy. exactamente, y después como que ya empezaron como que experimentar, ¿no? Con el de No Code y se fueron yendo por otra vía, pero siempre ha sido uno de los grupos que siempre regreso, ¿no? Yo. Ujú. Buenísimo, buenísimo. Bueno, vamos con el quinto. El quinto, a Morrissey, el Bonadrag. Yo creo que es uno de los discos, a mí Morrissey me lo recomendaron, sobre todo porque tenía una amiga que le gustaba mucho los Smiths, y Morrissey. Yo había escuchado, pues, la clásica que todo el mundo conoce de Morrissey, ¿no? Sweathead, Sí. que la pasaban en el radio, pero como que nunca le había puesto mucha atención, ¿no? Y en esa época, pues, alguien me prestó este disco que yo pensaba que era un disco, que no era un recopilatorio, pero resulta que es un recopilatorio de su primer disco y puros lados B, y resulta que este Sí. recopilatorio pues es para mí mucho mejor que el primer disco, el Viva Hate. Y líricamente pues me sorprendía, ¿no? La forma que tenía de poner canciones tan tristes, pero con una música pues muy pegajosa Tan- inclusive, ¿no? sí, muy bailable, digamos. Muy Un pop. bailable inclusive, muy pop. Y de ahí pues me empezaron a gustar también los Smiths, empecé a escuchar más a lo que había hecho Morrissey y yo creo que este disco, por lo menos la edición, hay una reedición que es la que yo puse ahí en la página, que tiene 6 tracks adicionales, pero la primera edición, todas las canciones son buenas, o sea, no hay una mala. De hecho, yo creo que en conjunto sobrepasa el gran éxito que es Sweathead, ¿no? Digo, November Spawns the Monster está buenísima, desde la primera canción también que abre el disco, Everyday is Like Sunday, pues que es un clásico, ¿no?
Ouija Board, que también es una... O sea, todas las canciones tienen una letra muy interesante, un poco deprimente, pero también cómicas. Yo digo que a veces cómicas a la vez, ¿no? Porque es un poco la tragedia de la vida en la cabeza de uno mismo, ¿no? Sí. Y eso está bien padre, ¿no? Bueno, vamos con el sexto. Sexto, puse el de Santa Sabina, el primer disco de Santa Sabina, que es un grupo mexicano que yo creo que en el trayecto del rock mexicano es el grupo que más me ha acompañado en el soundtrack, ahora sí que de mi vida. Es un grupo al que más he seguido, que la primera vez que yo los vi en la televisión y me sorprendió la potencia que tenía en la voz la vocalista, que se llamaba Rita Guerrero, murió desafortunadamente a causa del cáncer hace algunos años. Y de alguna manera también un poco culpable ese grupo de que a mí me empezaran a gustar otro tipo de músicas, porque otro tipo de música o de género de música, porque ellos como que mezclaban un poco el jazz, el funk, el rock, la música gótica. Tenían a esta cantante que tenía pues un estilo un poco operístico, muy teatral. Si los ibas a ver en vivo era toda una experiencia, era un aquelarre, yo digo. Entonces yo creo que fue de los grupos que más en la vida he visto en vivo. Afortunadamente, porque pues ya no es lo mismo sin ella, ¿no? Creo que los vi hasta el cansancio porque era accesible para la Ciudad de México, era un grupo muy local, a lo mejor en México, no creo que haya sido un grupo que internacionalmente se haya dado a conocer mucho. Es una lástima porque a mí me parecían que eran fabulosos en vivo y tenían una potencia enorme, pero te digo que era muy sencillo porque tocaban mucho en la Ciudad de México. Entonces cada mes encontrabas una tocada de Santa Sabina y ahí iba yo vestido de negro, como loquito, me iba ahí como groupie. Exacto, pero es que y el grupo no era un grupo de dark en realidad, pero tenía tenía como este histrionismo que era entre un poco dramático porque era muy teatral ella, pero sí generaba una fuerza impactante, ¿no? Digo, tiene este disco, el primero que puse, lo quiero mucho porque es el primer disco que yo escuché, pero tiene canciones que en vivo te volvían loco, ¿no? Tiene una que se llama Mi Rota, que es puro alarido, que si no la has escuchado, escúchala cuando puedas. Que en vivo era un impacto, ¿no? Porque salía ella, se ponía como un velo negro, le ponían como aire que salía de abajo hacia arriba, y el juego de las luces y la gente enloquecida te ponía, o sea, era más la experiencia en vivo que a lo mejor, y el show, ¿no? Que te montaban. Entonces, pues me parece como, unos discos representativos de mi crecimiento, musical, interno, ¿no? Y la verdad me seguí con todos los discos hasta el último. Claro, a lo mejor el último disco pues ya no tenía la fuerza del primero, y el grupo pasó por muchas alineaciones, pero siempre tenía algo como muy interesante, ¿no? Y me gustaba mucho que mezclaban este tema del jazz, el funk y el rock, con una propuesta pues muy padre, con letras que la verdad en México pues no era un poco de poesía, ¿no? Un poco con palabras que no se utilizan mucho del día a día, ¿no? Aquí en México. Uh-huh. Buenísimo. Bueno, vamos con el número 7, sería así, el séptimo. El de Björk, Homogenic, súper buen disco también, de una cantante que a mí me costó mucho trabajo al principio entender. Se me hace extraordinaria ella, todo lo que ha hecho durante toda su trayectoria. Yo creo que lo Homogenic yo lo escuché porque pues mi novia, mi esposa ahorita, le gustaba mucho ella, ¿no? Y de repente yo se lo compré ese disco a ella, y después me lo quise quedar, ¿no? Y después seguimos teniendo pleitos de quién es ese disco. Me gustó más a mí al final que a ella. Que a ella, sí. Exacto. Tiene esta magia de combinar la música electrónica con un poco la parte, pues como, yo digo que es como un duendecillo, ¿no? Haciendo música. Ella es como un duendecillo haciendo música, porque es muy imaginativa, tiene una propuesta,
inclusive si lo vieras de manera colorido es multicolor, ¿no? O sea, es una cosa un poco impactante y me acuerdo mucho de ese disco porque tenía videos súper innovadores, ¿no? O sea, me acuerdo mucho del de Hunter, que ella salía realmente rapada de la cabeza y movía la cabeza y se convertía en un oso, ¿no? Por ejemplo, o Bachelorette, que es una de las canciones también muy buenas del disco, que a lo mejor no la toca tanto en vivo ahora, bueno, no recuerdo si la toca mucho en vivo, pero tenía una fuerza brutal, ¿no? Entonces combinaba entre la dulzura y la fuerza que tiene la voz, y con estos sonidos electrónicos que de repente son como muy pequeños, como beats electrónicos, y como que cambió un poco la escena musical, ¿no? Digo, cantantes como Madonna, pues quisieron hacer una canción con ella, Neil Hooper, que había trabajado con ella, después hizo también trabajó con muchos otros artistas, siempre anda buscando cosas nuevas, ¿no? Y ahora lo que tiene también, siempre ha sido muy adelantada a su etapa, ¿no? Yo creo que a lo mejor el último disco, a lo mejor en unos 5 años ya nos va a gustar más a muchos, porque cada vez lo ves un poco más extraño. Pero eso pasaba con ella también en esa época, ¿eh? O sea, este disco de Homogenic, cuando yo lo escuché la primera vez dije, está medio raro, ¿no? Y le empecé a agarrar más cariño después, ¿no? Y yo creo que pues sí, sigue siendo uno de mis discos favoritos. Bueno, igual pasa mucho eso, ¿viste? De que un disco a la primera escucha por ahí no te atrapa, pero después con el paso del tiempo lo vas valorando de otra forma. Es muy Claro, común, claro. pasó con un montón de discos. Bueno, vamos con el número 8. El David Bowie, Earthling. Yo creo que ese es uno de... ¿Verdad que es un disco buenísimo? Mira, yo David Bowie, yo creo que es... Digo, tengo a lo mejor un patrón ahí. Me gustan mucho estos artistas que llaman mucho la atención, que tienen una propuesta visual, auditiva, que expresan sus sentimientos de una manera desbordante, ¿no? O sea, que no le tienen complacencia al audio escucha, ¿no? Que hacen lo que quieren hacer solo por el placer de hacerlo. Entonces eso me llama mucho la atención. Y yo a David Bowie, para serte franco, yo lo conocí en la época de los 80s con Let's Dance, ¿no? Y que me gusta mucho ese disco. Era famoso David Bowie en ese entonces, pero a lo mejor no tan famoso como yo creo que es ahora, ¿eh? Y en esa época, en la época de los 90s, a finales de los 90s, con todo este movimiento de grupos industriales como Nine Inch Nails o The Prodigy, que no sé si los has escuchado, Sí. que mezclaban la por música electrónica. Se fue por ese lado. Ya venía de un disco raro, que es el Outside, que también me gusta mucho, pero en particular, pues me voló la cabeza porque con el Little Wonder y con los 3 sencillos que tenía, Dead Man Walking es un temazo también. Es un temazo. Mi favorito de ese disco es 7 Years in Tibet. Me encanta ese tema. ¿En serio? Porque tiene esa onda, ¿viste? Arranca bien despacito, ¿viste? Sí, despacito y de repente ¡pum! Y después de vuelta vuelve a tranquilizarse y así es como un sub y baja. Eso es lo que me encanta. Es como sube y baja. Y en esa época pues tiene esta alineación con esta... ¿No has visto a su bajista? Una bajista que siempre trajo desde esa época, Gail Ann Dorsey se llama. Sí. Qué bárbara, qué mujer, qué manera de tocar el bajo. La rompe toda. La rompe. Ahora creo que toca con Lenny Kravitz. Sí, ahora toca con Lenny Kravitz, tienes toda la razón. Y sí la he visto y sigue rompiéndola. Fíjate que David Bowie es uno de los touches que tengo en mi vida porque a lo mejor pude haberlo visto en vivo en México. Y yo creo que por falta de recursos o por falta de organizarme no lo vi, pues ya es algo que no lo puedes volver a ver, ¿no? Y estuvo aquí en México la única vez que tocó en uno de los lugares pues más grandes, ¿no? En la Ciudad de México, justo con esa gira. Y justo en la época pues que como que a mí me volvió a despertar David Bowie y empecé a descubrir más de sus otras facetas, ¿no? Digo, había escuchado de Ziggy Stardust, pero no le había puesto tanta atención. O sea, de todas estas etapas que ha tenido, desde ahí, digo, hasta el final, ya lo seguí, ¿no? Mucho más cerca. Entonces, sí, me parece un discazo ese. Qué bueno eso, me llamó la atención, porque cuando un artista tiene una carrera tan larga y prolífica, viste que cada uno tiene su época favorita. Y vos, por ejemplo, ahora me estás contando que te enganchaste más con el Bowie de los 90, y mi invitado anterior
Fez me contaba que su Bowie favorito es es el de los 70, el de Ziggy Stardust, el de Claro, Station to claro. Station, el de todos esos discos, digamos. Sí, Eso es sí debe, interesante. y debe de pasar. Digo, a mí David Bowie de los 90s me llamó tanto la atención que me hizo regresar y entender bien, o sea, porque yo te digo que el disco, este famoso disco de que hizo con este guitarrista, pues el de Let's Dance, el de China Girl, el de Modern Love, que fue muy famoso en los 80s, yo no le había puesto o sea, me gustaban estas 3 canciones o 4, y las escuchaba en el radio muchas veces, pero o sea, no me prendió tanto como el de los 90s, que me hizo ir a revisar qué es lo que había hecho antes, ¿no? Y ahora me he convertido un poco en fan de David Bowie, porque desde esa época empecé a ver que tenía este tema de hacer discos a veces en trilogías y cambiar completamente su apariencia, ¿no? Su forma de hacer música, ¿no? Entonces, digo, ahorita, por ejemplo, por lo menos a principios de año, como que anduve mucho en la onda de Young Americans y en la época Soul, que también está bien padre, ¿no? El Think White Book, ¿no? Que es un gran disco, y es también una época después de Ziggy Stardust que también pues llama la atención. Pero claro, de niño en México, pues yo la verdad no había escuchado a David Bowie hasta en los 80s, y en los 90s fue cuando dije, órale, y yo no me acuerdo. Digo, me acuerdo muy bien de la época de los 90s y la escena de los 90s, pero no me acuerdo que David Bowie fuera tan famoso como lo fue después de Earthlining y de los discos que siguieron, ¿no? El Hidden, el de Reality, a lo mejor no tanto, pero el de Next Day y el último, pues fue un discazo que yo creo que hizo a mucha gente ver lo que había hecho desde el primer día. Bueno, es más, recuerdo que cuando salió la canción de Nirvana, yo sí debo de confesar, de cuando hace su Unplugged Nirvana en el 94, 95, pues yo no sabía que era una canción de David Bowie, ¿no? Digo, lo sabes en un momento, ¿no? Es más, voy más lejos. Cuando salió Vanilla Ice cantando Ice Ice Baby, yo creo que muchos no sabíamos que era una canción de Queen con David Bowie. Claro, el bajo. O sea, exacto, bajo, exacto. Entonces, claro, te llama la atención un artista en un determinado momento y hace que revises un poco la historia musical. Y lo que tiene David Bowie es que tiene una historia impactante, ¿no? Puedes revisar mucho ahí. Sí. Buenísimo. Bueno, vamos con el disco número 9. Vamos. Muy bien, con el 9. Déjame ver cuál te puse. Patti Smith, Easter. Esa es una cantante que también conocí tarde, ¿no? Muy tarde, puedo decirlo. La conocí por un soundtrack que se llama Asesinos por Naturaleza en inglés, ese es el nombre en español que pusieron en México, Natural Born Killers. Que yo había escuchado la canción de Because the Night, que me gustaba mucho, pero yo no sabía o no había apreciado que era de esta cantante, que es una cantante americana, que empezó el movimiento, bueno, no empezó, ella no lo empezó en realidad, sino fue parte de este movimiento del punk de los 70s, que tocaban en este antro que se llamaba el CBGBs, que tocaban, pues, digamos, grupos clásicos. Es una época que a mí no me gustó, que me llama mucho la atención, y hubo un momento donde empecé a escuchar mucho ese tipo de música, ¿no? Que tocaba Television, Blondie, The Talking Heads y Patti Smith, pero Patti Smith en particular me llamó mucho la atención porque mezclaba este tema de la poesía y la literatura con la música. Y llega a mis manos este disco de Easter, que de hecho no es el más famoso es el primero, que se llama Horses, y me gustó mucho, porque tenía esta fuerza, la brutalidad. Es una mujer en realidad, pero con una fuerza enorme. Empecé a ver como videos de ella y yo decía, órale, no le importaba nada. No es una mujer atractivamente o que sea guapa, pero como con mucho don de gente, ¿no? O sea, cuando está tranquila, muy amable, muy cariñosa, y en el escenario era todo, o sea, escupía. La fui a ver aquí en México, la he ido a ver las pocas veces que ha venido, creo que un par de veces yo la vi aquí en México, ya grande, evidentemente.
digo que es de la edad de mi mamá, ¿no? Y le digo a mi mamá, híjole, pues vela, o sea, ve cómo canta, es lo mismo. Anda con unas botas, con sus jeans, no tiene empacho en la vida, tuvo altas y bajas, escribe libros, y me parece una artista sumamente completa, con una voz interesante, no es a lo mejor la voz más dulce, digo, si la ves físicamente dices que es como un Bob Dylan en mujer, ¿no? Pero siempre con esta imagen un poco, desde el primer disco, que no sabías bien por dónde iba, ¿no? Su rollo. Y me llamó mucho la atención. Entonces me volví un poco fan y empecé a comprar todos los discos de ella, pero el de Easter en particular es un muy buen disco. Tiene canciones que a mí me gustan mucho, como Rock and Roll Nigger, que es como una especie de protesta no protesta, sino más bien para aquellos que se sienten fuera de la sociedad, ¿no? Que esa es la canción que viene en el soundtrack de esa película, Because the Night, que la hizo con Bruce Springsteen, que es un temazo, pero realmente ella no es Because the Night nada más, o sea, la propuesta que tiene es súper interesante, desde, digo, Till Victory, con la que inicia el disco, Space Monkey, que es la segunda, que también es buenísima, Ghost Dance, que es una especie como de canción que parece de tribu. Entonces todo el disco en realidad es un buen disco, y la portada, si tú te fijas, es una portada también un poco transgresora para los 70s, porque es ella, digo, alzando el brazo sin rasurarse, ¿no? Entonces... La verdad, siempre desde que descubrí, esos discos los descubrí un poco más, yo creo que a principios del 2000, ¿no? En realidad no la había escuchado mucho y me llamó mucho la atención, ¿no? Y me sigue gustando mucho. Bueno, vamos con el décimo, el último. El último que a lo mejor es el que menos la gente conoce, o no sé si tú la ubicas a ella, que también es otra cantante que llegó a también... sobre todo en la música que andaba, pues te van llevando de un artista a otro artista, y me llega a las manos esta cantante, justo por este grupo mexicano que te mencionaba, Santa Sabina, que como que la cantante tenía una gran fijación por esta otra cantante que se llama Diamanda Galás, que es una cantante americana con descendencia griega, y que hay un mercado en México que se llama el Mercado del Chopo, donde tú vas y puedes ir a cambiar tus discos viejos que ya no quieras. El famoso Chopo. Intercambio. Sí, ya te han hablado de él. Muchas veces. Bueno, bueno, pues fíjate que en ese tianguis yo iba mucho en los 90s, y cuando no te gustaba un disco que ya no querías tanto, pero que estaba en buenas condiciones, vas y lo podías cambiar, y andas caminando ahí con los discos, y de repente yo había escuchado que pues que Diamanda Galás, y que está bien padre su rollo. Me compro un disco de ella, que no es el que te mandé, de hecho. Llego a mi casa, no lo podía escuchar. O sea, no lo podía escuchar porque se me hacía, que era una especie de ópera, cantada, que se llamaba Plague Mass, que me acuerdo que me lo cambiaron, así sin ningún problema, un disco ya muy rayado, muy traqueteado por la vida, pero dije, pues, es gratis, ¿no? O sea, un intercambio. Y yo decía, ¿qué es esto, no? O sea, es una especie son de esos discos que más me han impactado, y después me hizo que me gustara mucho ella como propuesta, ¿no? Como cantante. Y este disco que te puse es un disco que hizo con el bajista de Led Zeppelin. Entonces todo el disco es brutal. Yo digo que es como un disco entre blues y música para matar a tu pareja, ¿no? Porque es como un cuchillo, te lo juro. La voz que tiene ella es un verdadero cuchillo. O sea, te sangra, te entra por las vísceras y te deja ahí. Si no la has escuchado, la verdad no te cuento más. Digo, escúchala. Claro, tienes que tener un poco ese tipo de que te llamen la atención, este tipo de registros vocales. Tiene un registro vocal impactante. Es una cantante que ha venido a México un par de ocasiones que he tenido la oportunidad de verla, y yo digo, a mí, por ejemplo, el metal nunca me ha entrado tanto, o el metal pesado, pero cuando voy a ese tipo de conciertos y la veo a ella, digo, haz de cuenta que es como metal, pero con piano, porque tiene una forma de tocar el piano brutal, que las manos
le sangraban, o sea, literal, le han sangrado, porque le pega al piano de una manera brutal y solo toca con el piano. Y la voz que tiene es algo que yo nunca había escuchado. Y sus discos son, pues la verdad, son discos raros de encontrar. Muchos ya están descatalogados. Creo que acaban de subir su discografía al Spotify, así que lo pueden encontrar ahí si les llama la atención algo un poco más visceral, brutal. La conocen como como la reina del avant-garde, ¿no? Entonces es una mezcla también entre, no es música de rock gótico ni nada, pero tiene gran aspecto de eso porque pues como que cantaba a las causas perdidas, ¿no? El disco que te comentaba que no podía escuchar es un disco un poco interesante que se llama Plagmas, que básicamente es como una crítica a todas las acciones de los hospitales, del gobierno, cuando estaba la pandemia del SIDA, ¿no? Entonces, utiliza la religión para hacer como una especie de protesta brutal en contra pues de la hipocresía de la iglesia, de la hipocresía de los hospitales, de no encontrar una vacuna contra la enfermedad, pero lo lleva a un extremo que si puedes escuchar el disco por más de 15 minutos, pues good luck, ¿no? A mí me costó, de verdad, es un reto, es un desafío. Es un reto. A mí eso es el disco que más me ha costado trabajo escuchar. Y evidentemente no es un disco que debas de escuchar con tu familia al lado, porque van a decir, ¿estás loco o qué estás escuchando? Pero te reto a que lo escuches y ahí me dices. Y si no puedes ponerse el favorito que tengo de ella, es Sporting Life, que es un discazo, la verdad. Mucho más sencillo. Bueno, Orlando, muchísimas. Antes ¿querés publicitar tu Instagram, tu página de Instagram o algo que vos quieras? La verdad, yo lo hice un poco la página para compartir la música que escucho, que realmente sí forma parte del soundtrack de mi vida, un poco lo que escucho uno a solas, ¿no? O a veces acompañado. Y yo creo que lo hice como un experimento social y me da mucho gusto que mucha gente tenga la misma pasión por los discos, que compartas. No lo hago por promocionarme ni nada, sino pues, realmente es para conectar con gente que le guste pues, el mismo tipo de pasión, ¿no? Por la música, por platicar de la música, por coleccionar un poco la música y por conservarla, ¿no? Y pues Buenísimo. muchas gracias por el espacio y por platicar contigo. Un placer platicar de discos. Gracias a vos, Orlando, gracias a vos. La verdad que la pasé muy bien, nos rimos bastante. Así que nada, muchísimas gracias. Síganlo, Orlando, es @el soundtrack de mi vida. Así, ¿no? Así, nada más. Perfecto. @el soundtrack de mi vida. Buenísimo, perfecto. Bueno, hasta acá llega el programa de hoy de Alta Fidelidad. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Gracias, como siempre, por escuchar. Gracias a los que hacen el aguante. Y será hasta el próximo programa. Hasta